Ocurrencias en gotas. Hoy, y en desarrollo del tema que propusimos sobre qué diablos es la colombianidad, hemos invitado y estamos muy complacidos de tener a un historiador conocido por todos, Jorge Orlando Melo, que ha escrito muchas cosas relacionadas con el tema de la colombianidad y es un historiador muy conocido, no solamente por sus temas específicos, sino también por el hecho de ser el autor de la Historia Mínima de Colombia, un libro que yo creo que todos los estudiantes de Colombia conocen, los viajeros que vienen a Colombia, y en fin, todos pues tienen esa lectura que es tan agradable y tan completa de lo que ha sido la historia de Colombia. El doctor Jorge Orlando Melo, profesor de varias universidades, evidentemente, doctor, estamos muy complacidos de tenerlo aquí en este día para hablar del tema de cómo nos ven o nos vieron en particular los franceses, los extranjeros, a los colombianos en el siglo XIX, en otros siglos, y en fin, hoy en día, ¿cómo analiza usted el tema de la colombianidad? Bueno, lo primero que es que un tema como ese de la colombianidad es un tema, va tomando lugares comunes para caracterizar cómo son los colombianos. Y eso comienza desde la época colonial y desde el siglo XIX. Los primeros que vienen, el primer viajero importante que llega aquí es Alejandro de Humboldt, que es interesante porque en ese momento, para los europeos, esto es la selva. Y Humboldt es ¿Por qué era la selva? ¿Qué conocían? No tenían ninguna fuente de información. Pues la fuente de información que tenían era de gente que venía acá y se metía en zonas muy selváticas como el río Magdalena, que era muy selvático, o las selvas de Antioquia o las selvas del Valle del Cauca, pero en general toda América se veía como una zona selvática y habitada por una población sobre todo indígena y mestiza y mulata, que tenía una pequeña élite de blancos, y esos blancos son los que se vuelven amigos de los europeos que vienen acá, lo que les explican cómo es el país, y en cierta manera cuando se va formando su manera. Sí, se va formando la noción de qué es los colombianos, influyen mucho esos criollos en la época colonial y siglo XIX, la gente bien, como lo llamaban, que más o menos le explica a los europeos cómo es que es este país, un país compuesto por una pequeña élite culta y por una gran población atrasada, medio salvaje. Incivilizada. Era una palabra que se utilizaba mucho. Mucho incivilizado, atrasado, inculta, perezosa además, porque dicen que esto es tan productivo, el trópico es tan feraz que no hay que trabajar, entonces los tipos se ponen un plátano ahí. Y eso, es un estereotipo tremendo. Y se va formando el estereotipo de esa Colombia, y aún una persona como Safrey, que es de los que menos estereotipos tiene, lo subraya, cree en eso. Él llega acá en 1860. Ya está prejuiciado. Ya tiene la información de que le han dado, ya ha leído a Humboldt, ha leído a Bousango, que fue otro francés que vino acá, que estuvo acá en las minas. ¿Y por qué venían ellos? ¿Por qué venía Bousango, por ejemplo? Bueno, Bousango vino. Y Humboldt, pues sí, venía por razones científicas, ¿no, verdad? Sí, Humboldt venía por un entusiasmo propio. Humboldt lo que pasaba era que quería como descubrir cómo era la realidad, y él era como tratando de pensar que para los europeos no era de hacer un contraste entre Europa y
y la naturaleza, sino que los europeos aprendieran a disfrutar de la naturaleza también y que se dieran cuenta de que la naturaleza era parte de su vida misma. Era un estereotipo positivo, como del buen salvaje. ¿Qué influyó esa novela de Rousseau, no? No, el buen salvaje es sobre todo la visión de Montesquieu, que saca la idea de que aquí habían encontrado los españoles unos salvajes que eran poco violentos, muy pacíficos, muy buenos trabajadores, y que los habían desbaratado, los españoles los habían matado, que es un poco lo mismo que cree Safrey. Safrey pinta, dice que aquí había una población grandísima cuando llegaron los españoles y que los españoles los esclavizaron, les pegaron las enfermedades, los hicieron aguantar hambre y entonces se murieron prácticamente todos. Y donde antes había millones de indios, en Santa Marta, por ejemplo, en Ayushiro un poquitico, y lo mismo en Antioquia, había millones de indios y él no encuentra nada. Él vive en Antioquia casi 2 años. Es curioso, él viajó por todas partes y ahora nos centramos en Safrey. Safrey era un científico, pero él viajó bastante joven acá y se quedó 1 año viajando en canoa por los caminos más intransitados. Es decir, era un aventurero al comienzo. Tal vez por eso después no quería mucho recordar ese viaje porque él era científico. Sí. Él se le gustaba y vino acá buscando. Parece, uno siente al leer lo que más le interesa, lo que más le fascina, es cuando encuentra plantas útiles, plantas sobre todo medicinales. Uh-huh. Él se fascina cuando descubre que la gente acá tiene unas plantas que las usa contra las picaduras de culebras. Y él se convence, él es que médico. Él era médico también, ¿no? Sí, médico, pues él habla mucho de que él hace autopsias, continuamente hice varias autopsias para probar, si, por ejemplo, porque la gente tenía bocio o porque tenía el coto. Sí. Y llega a la conclusión, que es la misma que ya había llegado Buzango antes, de que tiene que ver con la sal, con la falta de sal. Y dice que donde comen sal, como en Burila, que hay unas salinas que tienen mucho yodo, la gente no le da bocio. Y lo mismo que la elefantiasis, esas patas grandes que le daban a mucha gente. Uh-huh. Entonces, él está siempre preocupado por la cosa médica y viene aquí a descubrir plantas nuevas. En realidad es muy raro que no haya como una biografía detallada de su papel como científico en Francia. Sí, porque... y eso mismo dicen en la introducción, que en realidad él como que no siguió por esa vena de... Sí, no, y no solo él, sino que los otros científicos posteriores, muchos de los cuales hablan de las plantas, no aluden mucho a su trabajo. Pero si uno mira en este libro, él ve mucha cosa. Él describe el macondo. Es uno de los, tal vez la primera. ¿Ah, sí? Sí. Pues por eso dicen que García Márquez lo había leído a Safrey. Y probablemente Humboldt también describió el macondo. Sí. Pero Humboldt y Safrey fueron Humboldt y Bonpland, que era un francés que vino con Humboldt y vivió en Francia y ayudaron a crear allá una especie de tertulia en la que se hablaba mucho de la Nueva Granada, de la riqueza de las plantas, de todo eso. Bonpland fue el que clasificó el macondo, el que le puso el nombre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué le puso macondo? No, macondo era el nombre que había aquí popular, que tenía que ver con que era una planta africana. Ah, ya. Pero de una región que tenía la población de los macondos. Pero es una ceiba. Parecía una ceiba, entonces él la describió y la clasificó porque la encontró en Turbaco. Uh-huh. En 1802 o 3 encontró el macondo, pero este es el otro que menciona el macondo. Nadie más vuelve a mencionar el macondo hasta García Márquez. Safrey lo vuelve y lo menciona en Cartagena también, en la misma zona. Él describe muy bien a Cartagena, es que hizo un viaje por toda Colombia. Bueno, eso era lo que hacían típicamente los franceses que llegaban y empezaban a recorrer todo el país para escribir un libro. Sí. Querían escribir un libro de cómo era esto. Aquí hubo libros desde los años 20. Después hubo otro señor que se llamó Lemoine, que no solo escribió, sino que pintó mucho, y pintó libros hizo escenas muy ricas de Bogotá, y pintó cuadros de Bolívar, pintó retratos de Bolívar. Y hubo otro que llamó Eliseo Reclus, del cual hay una magnífica colección de grabados y de pinturas, de acuarelas, en el Museo Nacional y en la Luis Ángel Arango, que pintan
todo lo que es más o menos típico. Sí, lo que buscan ¿y con ciertos estereotipos o no? ¿O sí, buscando? con algunos estereotipos. Por ejemplo, siempre se pinta el tipo que va subiendo en hombros de otro para subir al Quindío. Ah, sí. Eso está en todas partes. Sí. Las como las sillas. Los cargadores, sí. También esto de el salto en Tequendama siempre lo pintan. Sí. Este tiene otras cosas curiosas, fuera pues de eso de que el macondo, el amargo, que es el que usan para las picaduras de culebra, que lo llaman en esa época el cedrón. Es un cedro. Sí. Que no es el llamado cidrón, pues aunque algunos lo han traducido como cidrón, pero el cidrón es una hierbita. Sí. No, este es un árbol grande que lo usan la pepa, una especie de almendrita que produce para curar, según él, pero es muy raro. Por ejemplo, ese mismo árbol, uno no ve ahora que haya mucho análisis y estudio de cómo podía estar, qué elementos químicos tiene. Sí, son muy descriptivos, ¿no? Esos viajeros son, sí, por ejemplo, Safrey es muy, muy descriptivo, claro, y describe muy bien, muy bien. Y además dibuja, él dibuja con precisión extraordinaria. Una maravilla. Y después lleva su boceto, se lo lleva a un dibujante profesional. Sí, en que Francia. eso me decía usted y me desilusionó porque yo pensé que él había hecho todos los maravillosos. El gran dibujante dibujos de estos es Reclus. ¿Ah, sí? Eliseo Reclus es el mejor dibujante de todos, el más maravilloso, el que pinta la plaza de San Victorino, pinta la plaza de Honda, pinta una comida en Santa Marta en la que se ve a una india moviéndole el abanico a la gente, un abanico de palmas. Sí. Son cosas muy bonitas las que pinta Reclus, que es en los años 20. Él está aquí en la época de Bolívar y de 1820, sí. Sí, y entonces estos viajeros llegan y viajan por todo el país, quieren describir todo lo que hay. Y Colombia tiene algo de especial, porque Colombia, y eso se lo alcanza a ver, la variedad. Mientras que en los demás países pesa mucho una ciudad capital. Por ejemplo, en Argentina, Buenos Aires, en México es muy importante. Acá, Cartagena es una cosa, una ciudad más o menos avanzada, y se van. Bogotá estaba metida en sus montañas. Y Bogotá, pero van a Medellín y ya han visto una ciudad parecida a Bogotá. Y Popayán es también una ciudad grande, y Cali también es una ciudad relativamente grande. Y por eso ha sido la salvación para Colombia, realmente. Pues tener fue lo que nos dio las guerras civiles. Bueno, eso sí, pero también no está concentrado todo en la capital. No, sí, tiene una ventaja particular en la política, y es que aquí no ha habido una sola oligarquía, sino como 5 oligarquías. Entonces las oligarquías tienen que transar entre ellas, están negociando todo el tiempo, y aquí pues este es el país de la negociación, de que todo se hace con una negociación que lleva una ley, y esa ley después más o menos se aplica o no se aplica. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Y que estamos hablando siempre de proyectos de ley. Somos muy leguleyos. La colombianidad no sé si es tan leguleya, pero sí hay esa necesidad de a cada hecho proponer una ley. Sí, pues es lo mismo, eso mismo lo destaca Safrey, de que ahí toda la gente quiere hacer leyes. Sí, eso es una cosa curiosa, que ya en el 1820, pues 30, se hablaba de eso, de esa obsesión por las leyes. Pues, sí, del legalismo. Al fin y al cabo, Santander y Bolívar, en cierta manera, su enfrentamiento tuvo que ver con eso. Que Santander era muy legalista y Bolívar un poco menos. Entonces, Santander decía, aunque si la ley nos produce el mal, que sea el mal. Había que respetar la ley. La ley nos hará libres. Por eso es Santander. Entonces aquí pues la ley... La percepción que se tiene de Santander, el hombre de las leyes, en el sentido negativo de que todo lo resolvía más por la parte jurídica. Porque no quería la guerra como el otro, como Bolívar, que prefería la guerra. Sí. Y tomarse el poder con el ejército. Exacto. Sí.
Pero volviendo a los viajeros, ¿qué otras características tenían esos viajeros? Porque casi todos esos franceses tenían un interés más botánico, más de paisajes. Hay distintos intereses en distintos momentos, pero al comienzo de los años, digamos, 40 al 70, hasta Frey, lo que domina es el interés por la botánica, por las plantas, y también de escribir el país, porque son periodistas que escriben para un periódico que se llama La Tour du Monde, que es una revista que se vende todos los meses. O de viajes, más o menos. De viajes, en la televisión, entonces la gente, para saber cómo era el mundo, compraba las revistas de viajeros. De viajeros. Entonces, estos son periodistas y quieren, por eso quieren darle una imagen de todo. Pero fuera de eso tienen interés a veces científico al comienzo. Después de los 60 se vuelve más dominante el interés por la colonización y por el paso del atrato. Ya. Hablan del canal, y el propio Safrey habla del canal de Panamá y menciona el canal de la Raspadura, que ese es el canal que empata el San Juan y el atrato. Y que hubiera sido lógico. Algunos dicen que había sido lógico, otros dicen que habría costado mucho y que a veces tendríamos un canal, que el canal con esclusas fue la solución, que lo inventó Lesseps. Pero otro que vino con Lesseps fue Reclus, Armando Reclus y Eliseo Reclus, fueron dos. Eliseo Reclus era un geógrafo y sacó una visión de Colombia, y fuera de eso escribió una gran geografía universal que tenía un tomo sobre Colombia. ¿Ah, sí? Pero Armando era un hermano más chiquito que vino con Lesseps a visitar a Panamá y escribió una descripción del Darién, todas esas zonas, porque ellos estaban... A los que no hemos ido los colombianos realmente mucho. Todos esos viajeros extranjeros viajaron por sitios... Que ya nadie viaja, por ejemplo, viaja al Chocó. Claro, estuvo en el Chocó, claro. Estuvo en el Chocó. En todas las partes. Y en Antioquia estuvo en Medellín como un año. Él estuvo 2 años en Colombia, de los cuales más de un año estuvo en Medellín. Era lo que tenía, por alguna razón, que uno no sabe cuál es. Le interesaba más Antioquia que el resto. Y paró ahí. Y se quedó ahí y enseñó allá en un colegio. ¿Ah, sí? En Medellín. Y después se fue para un pueblo en Frontino, en Río Verde. De minería, que ya había minas. Y donde había, y sobre todo, unos indios, donde había un chamán. Y lo que quería era que le enseñaran la sabiduría. Los rituales. Tradicional. Y sobre todo la sabiduría, me imagino yo, en plantas y cosas de los indígenas. Él quería que le enseñaran lo que ellos sabían. Y aprendió mucho de ellos, seguramente. Entonces este señor pues está siempre pendiente de la selva, de todo eso. Y muchos de los franceses hasta fin de siglo están pendientes de eso. Después de 1890 ya se ha establecido más como la idea de que la Nueva Granada es un país avanzado, con una república democrática, liberal. Entonces ya no es una cosa tan atrasada la población principal, pero tiene poblaciones raras, distintas, que son las poblaciones indígenas. Entonces, los que negras también. Y negras, pero los que llegan después de 1890 son sobre todo buscando los indios. Van a la Guajira, a la Sierra Nevada, escriben descripciones de los sitios donde hay poblaciones indígenas y describen las poblaciones indígenas no civilizadas, como lo que les interesa. Sí, les interesa es el contraste que muestra una cosa diferente a lo que ellos han vivido. Entonces se van cambiando los intereses. Ya a comienzos del siglo XX están buscando vienen a las ciudades, sobre todo en el siglo XX los viajeros pero sigue habiendo viajeros franceses notables hasta mediados de siglo. ¿Y hay más franceses que otras nacionalidades o es solamente...? En el siglo XIX es más los franceses. Sí. Pero hay bastantes ingleses, hay bastantes alemanes. Ah, sí, como por Santander, los que llegaron después. No, y los que llegaron a Bogotá, como Rotlisberger, que llegaron contratados por el gobierno, generalmente para enseñar. Rotlisberger, Hettner también llegó contratado a enseñar a ser maestro. Varios de esos llegaron aquí, también los norteamericanos vinieron algunos, y ya en el siglo XX vienen más norteamericanos que vienen a describir cómo es el mundo para hablar de las posibilidades económicas o de las posibilidades del canal de Panamá, que es lo que más les interesa a los gringos. Sí, en el fondo les interesa. Después de la pelea ellos, con los franceses también. Sí. Fueron los franceses los que empezaron el canal de Panamá.
¿Ah, sí? Sí, ¿Cómo Lesseps. fue eso? Lesseps. Sí. ¿Él llegó? ¿Por qué llegó? No, él llegó porque él tenía la compañía del Canal de Panamá. Creó la compañía. Creó la compañía del Canal de Panamá. Él tenía la compañía del Canal de Suez. Tenía Sí. la experiencia de haber hecho el Canal de Suez. Entonces, los que habían venido acá, un señor Airo, que sacó un libro también sobre la Nueva Granada, y que describe cómo va a ser el Canal de Panamá y pinta las grandes ciudades que se van a construir allá y todo eso, como un urbanista moderno lleno de avenidas y cosas. Ese señor Airo vuelve de moda en Francia la idea. Y Lesseps decide formar una compañía, y se forma la compañía del canal. Sí. Y consigue la autorización colombiana para vender acciones de la compañía del canal y promover esta compañía. Ya los gringos habían hecho un ferrocarril en ese momento. ¿Ese ferrocarril por dónde es? El ferrocarril que va de Aspinwall a Panamá, que cruza el canal, que era un ferrocarril que además se prestó para mucho pelotera en las guerras civiles, porque los panameños de pronto atacaban a los viajeros, casi siempre había un gringo u otro, entonces los gringos mandaban tropas a pelear contra la violación de los tratados de la violación de los derechos de los ciudadanos norteamericanos, claro, que pasaban por ahí todo, porque es que Panamá era el sitio de paso de todos los gringos que iban desde el oriente, desde el occidente, desde el oriente, desde Nueva York o Washington o Miami o Boston para California, para las minas de California. Hacían ese recorrido por Panamá. Por Panamá ellos no se iban por derecho por Estados Unidos. Eso es un avance continuo al que pero si uno iba a viajar, a ir a trabajar un poco a California, a las minas, se venía por Panamá. Entonces eso se mantenía lleno de gringos que pasaban por el ferrocarril, y después ya los franceses montaron el canal, pero los panameños se daban cuenta que los gringos tenían mucho más interés y estuvieron proponiendo siempre a los gringos que tomaran eso, y finalmente hubo un conflicto entre Panamá y Estados Unidos por el canal, y los gringos ganaron el conflicto. Y perdimos también Panamá. Hay otros viajeros que vienen aquí por las flores, las orquídeas. Eso también. Son otro de los intereses que hay. Y entonces hay un señor que se llama Eduard André, que viene contratado, pero unos 10 años después de Safrey, viene contratado por un señor Linden, que tiene la firma más grande de orquídeas en los Países Bajos. Entonces Linden lo contrata para que venga a buscar aquí la cantidad de orquídeas. Y él encuentra y manda muchos. ¿Eso fue cuándo? ¿En qué año? En 1860, porque en el 75 Linden hace una exhibición de 8.000 orquídeas colombianas en la exhibición de París. Ese es uno de los grandes esfuerzos de los franceses, promover las orquídeas, y las orquídeas se vuelven la planta por excelencia en Europa como de América. Y en este libro de Safrey es interesante ver que hay una orquídea pintada con el detalle más impresionante, hecha por Safrey y el dibujante. Dibujando de la editorial. Pues increíble, porque son verdaderamente unas bellezas de ilustraciones. Estaba tratando de mirar el recorrido. Sí, él llegó a Santa Marta, después iba a Cartagena. De Cartagena se vino por el río Magdalena, como se venían todos. Ese es un viaje que tiene por ahí 10 relatos. Sí. Todos se venían por el río Magdalena y les impresionaba muchísimo el trabajo de los bogas, que eran los que empujaban los champanes con pértigas, con palos. Entonces eso lo describe y llega hasta Nare, y en Nare se desvía y se va por el río Nare y por el caminito que llega a Río Negro y a Medellín. Sí. Entonces se queda un año ahí en Medellín. Se queda un año o más de un año en Antioquia. Y ese año se va al final del año, que hay una guerra civil, la revolución de Mosquera, él se va para Cali. Y en Cali incluso pues le toca meterse como a la guerra. Acaba trabajando de médico momentáneamente en el ejército de Julio Arboleda, conservador. Y después se viene a Bogotá. Bogotá lo describe muy poco. Claro, dice que es una ciudad sin ningún arte, sin ningún desarrollo, donde no hay la gente no hace mucho. Es una ciudad muy abandonada y pobre, pero que
Medellín sí le gusta más, pero en Medellín lo que más le llama la atención, dice es que en Medellín la gente no le importa y no la plata. ¿Cuáles estereotipos tiene en relación con las distintas ciudades? Pues yo creo que tiene ese básico de que Medellín es una ciudad de plata y que los campesinos en Antioquia quieren tener una pequeña propiedad. Y ahorran para comprar. Y entonces dice, en Antioquia, por ejemplo, la gente no quiere ir a las guerras civiles. Y eso es cierto, a los tipos no les gustaba ir a las guerras civiles. Claro. Y dice, en Cali, en el Cauca, donde nadie es propietario, o es un gran propietario y los demás no son propietarios, dice, toda esa población está siempre lista a enrolarse en la guerra civil. En Bogotá, él dice profesión guerra. Que las artes no prosperan. Dice que hay algunos individuos con talento y saber, pero la inmensa mayoría no sabe nada. Y las conversaciones también hablan de las conversaciones. De las conversaciones, de que las mujeres son muy frescas, muy tranquilas para hablar, sí, fuman mucho, según él. Dice que fuman mucho las mujeres. Pero en general tiene la idea de que tanto aún en Antioquia, donde la gente es propietaria y le gusta eso, hay menos progreso del que podía haber, porque no hay vías de comunicación y porque la gente no invierte. Ese es otro tema que les impresiona, ¿no? Por ejemplo, a Safrey le impresiona y dice, pues, bueno, lo del canal, propone un canal, pero a la vez también que el problema principal son las vías de comunicación. Sí, él piensa que hay mucha riqueza posible, que hay una cantidad de plantas, los cocos, la palma de cera, el papayo, las frutas, orquídeas, el plátano, que puedan exportarse si hubiera vías de comunicación, y como no hay nada, no se vende nada. Que le tocó pues ir por trochas, y utiliza la palabra trochas. Por trochas y subir también al lomo de indio, subir al Quindío, porque no hay caminos. Y entonces no hay manera de hacer comercio. Para él el problema fundamental de las vías de comunicación es que la falta de vías de comunicación tiene que ver mucho con que la gente no haga inversiones, no produzca sino apenas lo necesario para comer, según él. Se sostiene apenas con el comer. Entonces la gente es pobre, según él, porque no hay vías de comunicación. Si hubiera vías de comunicación y educación, porque dice que la otra cosa es que la gente no sabe nada. Exacto. En Bogotá le preocupa la educación. Sí, en Bogotá dice los bogotanos no tienen ningún conocimiento, la gente no sabe nada. Hay unas pocas personas cultas. Es bastante crítico. Hay unas pocas personas cultas, y es que realmente así era el país. El país era un país donde había unas pocas colegios y se graduaban unas decenas de personas. Eso va creando un poco el espíritu de liviandad que tenemos aquí en el centro los colombianos, en el sentido de que no profundizamos mucho. Por ejemplo, en Bogotá no se profundiza mucho en los temas. Entonces, ¿usted cree que eso es exageración? Yo creo que en general el problema de la falta de educación es muy grande, pero es un problema de todo el país. Sí. Y este lo describe también en Cartagena, en Cali. Dice que en Cartagena y en Santa Marta lo único que hacen los tipos ricos todo el año es acostarse en la hamaca a dormir. el tipo tiene la idea de que esto es el reino de la pereza, el reino de la ignorancia. Pero Safrey sí, ¿no? Safrey es más como... Bueno, lo que pasa es que él se maravilla y describe con mucho entusiasmo cuando encuentra a alguien que trabaja. Y por eso le gustan los paisas, los antioqueños, porque trabajan un poco más. Pero de todas maneras, aún así encuentra que en Antioquia son muy pobres, porque lo que no hay es nadie se va a poner a trabajar a hacer vías de comunicación. Les da pereza. Sí. Entonces el tipo sí describe el país como un país dominado por la pereza y por el atraso, por la falta de conocimiento, por la falta de comercio. Pero no le dedica demasiado tiempo. No, él pasa, bien, él quiere describir. Me pareció más como ecuánime, digamos. Sí, él quiere describir. Debe haber otros que son mucho más. Hay muchos que son puramente la descripción de cómo es el país, y crean un poco la imagen esa del que es lo colombiano, como de España, y otros que pintan más un país de pura pereza. No, está siempre pendiente de las plantas, pendiente de la producción, atento a todo. Y hay otros franceses que también, así era Humboldt no tenía nada que ver, no le preocupaba mucho no trataba como de hacer esas generalizaciones de cómo es todo el mundo, porque como claro, lo ven que todo el mundo es distinto. Pues claro.
¿Y Humboldt qué opinaba sobre Colombia? No, él también, él se fascinó se hizo muy amigo de Caldas. Ajá. Él se fascinó con los científicos que había aquí, con Mutis, con las plantas y también con las selvas, con los montes. Él subió también al Quindío. Los Andes era un tema de fascinación para los extranjeros y caminaban por ahí. Además fue a los volcanes y a los nevados del Ecuador. Eso les fascinaba, la nieve y permanente, la nieve perpetua. Pero sí, ellos querían era ver un trópico que era distinto, que era el trópico al que de la selva. Entonces, volviendo al tema de la colombianidad. Pues sí, estos ayudan a formar un poco los estereotipos de la colombianidad, la idea de cómo son los colombianos. Y lo ayudan los franceses, algunos con más variedad y más matices, como es el caso de Dafrey, que es de los más variados, sobre todo porque es que él describe muchas cosas. Él describe las minas de aluvión, él describe los trabajos en muchas partes. Describe el bambuco, que es una cosa que el bambuco no es muy mencionado en los otros viajeros, que ahí siempre mencionan. Le interesa mucho lo no europeo, me dio la impresión. Sí, todo lo que es diferente en costumbres. La comida también la menciona mucho. Hay una cosa extraordinaria ahí, y es que él insiste mucho en que en la arepa, dice que es mejor que el pan muchas veces, pero dice del pan de yuca, dice que es mejor que los panes franceses. Sí, el pan de yuca, sí, que son los muy descriptivo. Que son panes americanos, y entonces vive describiendo toda esta agricultura americana de maíz, de yuca, y mostrando cómo la usa la gente para sobrevivir. Y un poco la idea que tiene es que la gente vive tranquilamente, no necesita esforzarse mucho precisamente porque esa variedad de productos locales le dan con qué vivir. Sí, se crea el mito de que América es un paraíso. Es muy rico, y él llega un poco a la conclusión de que si realmente sí tiene todos los recursos, y que es el mito que los colombianos se adoptan de ellos mismos, que si hubiera las vías de comunicación, hubiera inversión y ahorro y trabajo, entonces esto sería el primer país del mundo, y el párrafo final de él, que se puede volver el primer país del mundo si hace vías de comunicación y educa a la gente. Exacto. ¿Y usted cree que cuáles son los estereotipos que tenemos nosotros los colombianos? Yo creo que siguen siendo los mismos de que el colombiano es pues lo primero es que la idea de tratar de establecer cómo es lo colombiano es muy complicado, porque ni siquiera hay un acento colombiano. Claro. El acento pastuso, el acento costeño, ¿cuál es el colombiano? Ser un país esencialmente regional. Muy regional, muy diverso. También no hay un plato nacional. ¿Cuál es el plato nacional? ¿Es el sancocho o es el frijol o es la sopa? Pero en otros países tampoco, sí. Pero en América Latina sí. En América Latina, tú vas a México y tú crees que entiendes, que sabes de quién es de México, siempre, sí. O quién es argentino, siempre, pero no nunca, o quién es peruano o ecuatoriano. Y eso se debe a lo regional, al gran peso ¿Y de qué lo regional. pasa? ¿Por qué no se ha aprovechado más ese aspecto regional de Colombia? No, sí se ha aprovechado, porque yo creo que Colombia vive en gran parte de su regionalismo. De su regionalismo, del gusto por lo regional. Pero a la vez los antioqueños viven orgullosos de cómo son de distintos a los otros. Los de Popayán también, los del Socorro. Claro que eso produce tanto orgullo como conflicto. Claro, sí. Pero no guerras. En el siglo XIX sí mucho. Sí, pero ya después no. No, por ejemplo, pues hay que recordar que Bogotá... La identidad nacional Bogotá no se fue fortalece. Tomado por una tropa cuyo jefe... El jefe que se tomó a Bogotá y todo el mundo decía que iba a venir a matar a todo el mundo, se llamaba Simón Bolívar. Claro, ¿no? Cuando en la guerra civil contra Nariño, porque era el jefe de Cundinamarca y Bolívar venía como jefe de los federales.
de los federalistas. Entonces la pelea de centralismo y federalismo del siglo XIX fue muy violenta. Y en el siglo XX, gran parte de la historia política es la historia de la lucha de las regiones por lograr autonomía y descentralización. Y descentralización. En la Constitución del 91 se logró mucho. Sí. Y entonces hoy el país ya tiene una gran cantidad de organizaciones políticas que tienen peso regional y local, tiene muchas clientelas locales, logró el clientelismo localista, que era lo que los bogotanos decían que se podía eliminar con el poder desde Bogotá. Claro. Pero entonces en Colombia ese conflicto de regiones y centralismo ha sido un conflicto bravo. Pero digamos ya en la nacionalidad no ha sido negativo, ¿o usted pues, lo considera positivo? Pues yo no sé si tú consideras positivo o negativo que haya habido tanto conflicto en el país, en la nación. Pues generalmente creemos que es negativo. Ajá. Pero de lo positivo, ¿qué se ha sacado fuera del regionalismo? Bueno, la valoración de lo local, el hecho de que en muchas regiones sí hay esfuerzos regionales por desarrollar lo propio. En el caso de uno de los más lógicos ha sido Antioquia y otro es Barranquilla. Claro, sí. Son ciudades que creen en lo propio y hacen esfuerzos por estimularlo. Lo mismo Bucaramanga y Santander. También. Valle, en general, hay una competencia entre las ciudades por desarrollarse algo mejor. Y eso tiene que ver con la tradición de regionalismo. Y también lo otro que yo decía hace rato es que en Colombia no hay una oligarquía que ha mandado. Aquí siempre las oligarquías tienen que pactar. Porque a ver, ¿cómo es eso? Mira, cuando aquí se toman el poder, en el siglo XIX, por ejemplo, no hay un solo presidente prácticamente bogotano importante. Uh-huh. Los presidentes son de Popayán, como Mosquera, o después a fin de siglo es de Cartagena, Núñez. Sí, el primer presidente bogotano es Caro. En general, los bogotanos no tienen, porque no tienen poder propio. La oligarquía bogotana muy lejos de todo. Sí, la oligarquía bogotana no tiene que ver con el café, no tiene que ver con el transporte, con el comercio de Barranquilla, no tiene que ver con las minas que están en Antioquia o están en Cauca. Entonces la oligarquía bogotana es una oligarquía comparativamente pobre. Entonces no puede imponerse nunca. Y cuando y ociosa un poco. Bueno, pero cuando se impone un poco, cuando trata de imponerse en los años 20 de este siglo, cuando se trata de imponer un modelo de desarrollo, ese modelo de desarrollo es resultado de una transacción. Es un modelo que impulsa a los industriales que están en Medellín, a los cafeteros que están en Caldas y en Santander, a gente de otras partes más que impulsa a los bogotanos. Sí. Los bogotanos... pero eso pasa también con las capitales, ¿o no? Pero dice París o... Sí, pero... Son más... Pero tienen poder. No, Buenos Aires sí tiene... Poder, y México también. Sí. Y México, y en Caracas no hay una ciudad que compita con Caracas realmente, tanto como Cartagena. Sí. La cosa es que en Bogotá, en todas partes hay la competencia, pero aquí... Los que competían con Bogotá tenían poder, tenían fuerza, porque tenían las minas, tenían el café, tenían la industria y tenían el comercio. Bogotá no tenía nada. Sí. Comparado con eso, como dice Safrey, es que en Bogotá no había ni árboles. Pero eso lleva a qué, desde el punto de vista... Lleva a que no hay una oligarquía única, a que hay más transacción, a que hay una costumbre de pactar. Entonces aquí cuando ha habido conflictos, como el conflicto de las guerras civiles del siglo pasado, se frena con un acuerdo, con un pacto, que es el pacto de 1910. Y después, es lo que se está tratando de hacer ahora también. Y después se hizo con el Frente Nacional, se hizo con el Frente Nacional, cuando hubo la revuelta del 9 de abril, hubo un pacto inmediato con un gobierno conjunto de liberales y conservadores. El ministro era el ministro de gobierno. Y ahora en cierta forma estamos nuevamente pactando. Siempre estamos pactando, toda la vida hemos estado pactando, eso es la tradición colombiana, negociar y pactar. Entonces, ¿y eso a qué nos lleva a la larga, como hacia el futuro usted cómo lo ve? No, yo creo que eso nos lleva a que en realidad aquí no cambian las cosas, porque todo lo que se pacta no es lo mismo. Uh-huh. Se ponen de acuerdo para seguir haciendo igual. Entonces, aquí no hay movimientos diferentes, alternativos, sino que siempre es un pacto entre los dirigentes regionales, económicos, las oligarquías regionales, un pacto entre ellas con el acuerdo de los intelectuales. Siempre tienen el acuerdo
¿Quiénes son los intelectuales? Los economistas de las universidades. Ahora son los economistas, sí, antes eran los periodistas. Sí. Entonces, por eso en Colombia en el siglo XIX no hay un solo terrateniente grande fuera de Mosquera que llegue al poder. ¿Quiénes llegan al poder? Santiago Pérez, que tiene un periódico. Marco Fidel Suárez, que tiene un periódico. Caro, que tenía un periódico. Marroquín, que escribe en los periódicos. Y en el siglo XX llegan al poder los dueños de periódicos, que son Enrique Olaya Herrera, que era el del Diario Nacional, después Santos. Y los Lleras trabajan para los Santos. Alberto Lleras es el director del Tiempo un tiempo. Sí, claro. Y Carlos Lleras también. Uh-huh. Entonces, realmente en Colombia han mandado esos señores son los que les cuadran el acuerdo, siempre son los que negocian a nombre del industrial, del terrateniente, del cafetero. ¿Y por qué no pactan directamente todos esos poderes regionales? Porque, bueno, ¿cómo van a pactar? Es decir, ellos necesitan, el señor de Antioquia dice, tenemos que proteger la industria. Uh-huh. Hay alguien que tiene que decir, no, es que si protegen la industria mucho, se tiran a los cafeteros. Hay que protegerla con mañita. Sí. Y eso es un poco la función que han tenido estos intelectuales, economistas y periodistas. Es como buscar el punto de acuerdo posible para que haya ¿Y usted cree que eso es lo que está pasando ahora? También, sí, ¿no? Y por eso en un gobierno como este, que los es un gobierno tan radical, tienen un papel preponderante. Claro, en nuestro gobierno nombran para pactar a tipos como Campo o como la señora de Agricultura para que más o menos suavicen y pacten y encuentren la solución que le guste a todo el mundo, que más o menos le funcione a todo el mundo. Que termina gustándole a nadie. Bueno, termina un poco la gente siempre descontenta, pero sí logran avanzar. Logran, sí, porque en general por eso el país ha avanzado mucho más de lo que se cree. Más que otros, y ha avanzado más que la Argentina, avanzado. Sí. Argentina era muy rico hace 60 años. Claro. Y hoy es casi igual a Colombia. Sí, retrocedió. México, Brasil tuvieron desarrollos muy fuertes, pero finalmente Colombia en el largo plazo ha sido continuo, porque siempre ha tenido como estos acuerdos. Nunca ha habido la ruptura, el 9 de abril ni siquiera tampoco. Sí, no, porque eso inmediatamente pactaron, al otro día ya había un gobierno con Darío Chandía de primer ministro, de ministro de gobierno. Sí, entonces. El 10 de abril. Pero esa teoría es como pesimista, ¿o no? No. Porque los cambios no llegan. Pues los cambios que la gente... Llegan en la dosis suficiente para quedarse. Pues los cambios que la gente está proponiendo no van a llegar mientras estén esperando que vengan de los acuerdos de los partidos. En cambio, puede que haya algún día, si se organizan grupos de oposición de verdad, de oposición popular, que tengan una organización propia. Pero eso ha sido el sueño de siempre. Sí, pero nunca lo han hecho, no lo han organizado. Porque en vez de ponerse a trabajar para organizar eso en las ciudades y en el campo, se pusieron a montar guerrillas. Y periódicos. Que era perder el tiempo. Sí. Para cambiar las cosas duro. Obviamente los periódicos no son porque los periódicos tienen que estar más de apoyo al sistema, porque si no les dan avisos, si no se quiebran. Entonces los periódicos siempre son más o menos de apoyo. Pero la población de intelectuales desde los años 30 o 40 en Colombia se inclinó cada vez más como por la guerrilla, que era una manera de sí, es el mito de... Como no van a hacer eso, entonces tomémonos el poder con las armas. ¿no? Sí. Y eso impidió a la izquierda mucho tiempo, hasta que ahora por fin llegó al poder. Pero llegó al poder con el viejo modelo de transar, de que la única manera que tiene de tener poder es transar. Interesante esa teoría, le cuento, doctor. Entonces, ¿qué esperar ahora de la juventud? Es decir, ¿ya el mito de la guerrilla pasó? ¿Usted cree? Yo creo que en general en las universidades pasó el mito de la guerrilla, y las universidades son las que alimentaron la guerrilla durante todos estos 30, 40 últimos años, porque no estaban alimentadas por movimientos sociales muy grandes, por sindicalismos muy grandes, muy radicales, sino que están alimentados sobre todo por el sueño de las universidades. En las universidades los estudiantes decían, hay que irse para la guerrilla, como decía Camilo Torres, y citaban a Camilo Torres y toda esa cosa. Entonces se iban para la guerrilla, y en la guerrilla pues entraban en los conflictos con todo el mundo. Ahora, después del acuerdo de paz del 16 o 17, ya realmente no hay
atractivo de irse para la guerrilla. Y uno no oye nunca hoy a un estudiante decir me voy a ir para la guerrilla, o hay que irse para la guerrilla, o organizamos los países para la guerrilla, o es que este país, si nos vamos a la guerrilla, vamos a tomarnos el poder y vamos a establecer una república socialista. Ya nadie cree en eso. Ya lo que creen es que hay que pactar para tener una democracia como la que siempre había habido, nos habían ofrecido. De manera que ya se aceptó el sistema. Lo mismo que piensan los viejos. Lo mismo que piensan los viejos, solo que el problema es que tendría que aparecer como gente que dijera lo que hay que hacer es organizar estructuras de poder diferentes, organizar nuevas formas de organización rural campesina, obrera, urbana, de barrio, todo eso para que se asocien para promover cambios amplios. ¿Y eso lo da solamente el desarrollo económico, cree usted? No, lo da lo político un desarrollo político, no, un desarrollo político hace falta. Porque el desarrollo económico yo creo que ha habido bastante desarrollo económico. Pero se pensaba que Petro era el cambio político y no lo ha sido. Bueno, pero porque Petro fue elegido sin ningún movimiento que tuviera un programa radical. El movimiento de Petro era un movimiento en cierta manera de antiguos militantes de la izquierda que habían formado los grupos legales desde los años 80 y 90. Es el heredero de Firmes, de la Unión Patriótica, de todos estos que decían la lucha armada es un error. Entonces es gente que estuvo contra la guerrilla, que estuvo contra la idea de que la guerrilla iba a ser la solución, y buscaron otras soluciones, pero nunca encontraron realmente cómo mover a la población. Exacto. Porque la población la población es descontenta, pero es una población que sus memorias se trasluce, no es que lo cuente, pero en el fondo sí él es más urbano. Él es más urbano. Soy urbano. Y lleva 30 años diciendo que la lucha armada no es lo que va a dar el poder, sino son los acuerdos, las discusiones, las negociaciones de paz, etcétera. Entonces él va a estar en esa posición, y eso es seguramente lo que va a ocurrir ahora, que se mueve eso, y entonces ya no hay un atractivo de una perspectiva revolucionaria, y lo que hay que pensar es si es posible armar y si habrá gente dispuesta a trabajar y a todo el esfuerzo de armar una perspectiva de cambio que no sea por la revolución, sino que sea por las elecciones, pero con programas y con planes y con grupos organizados. Sí, organizados. Y no simplemente con el votar, con el que aparece cada 4 años, el Rodolfo Hernández de cada 4 años, que acaba trayendo a la población descontenta. Es lo más increíble. Sí, son como imanes que impiden a la hora de la verdad organizar. Porque sigue siendo caudillista, y sigue pensando que por ahí puede haber alguna solución. Eso lleva a cierto pesimismo, me parece, pero realismo también. Sí, no, el pesimismo no es un pesimismo radical, no es que nos vamos a hundir. No es que el país se va a ir a la olla. Como nos lo pintan algunos sectores. Sí, siempre pintan que el país se va a ir a crear el miedo, se va a desbaratar si ganan unos o si ganan los otros. Realmente, si ganan los unos o los otros, es muy parecido, porque siempre acaban los mismos señores del Banco de la República definiendo cómo es la economía. Por lo menos ahora. Sí, desde hace 40 años. Sí. Bueno, pues muy interesante, y esa perspectiva suya desde el siglo XIX, cómo nos veían, hasta cómo nos ve usted ahora, que también es interesante, porque yo creo que no se ha pensado mucho. La polarización es una teoría que impide este tipo de razonamientos. Pues el hecho de que la gente esté siempre diciendo que el otro es un bárbaro, un enemigo de la civilización, que lo decían los liberales y conservadores del siglo XIX del otro. Sí. El conservador decía: el liberal nos va a acabar, nos va a traer el protestantismo. En el siglo XX, los conservadores decían: los liberales nos van a traer el comunismo, y los comunismos decían: los conservadores nos van a traer al franquismo. El franquismo, claro. Y al horror. Polarizar es la manera todavía. Y ahora todavía gente como el gobierno de Uribe o de la izquierda han polarizado. Sí. Pero en la práctica, siempre que llegan al poder,
unos u otros más o menos transan. Hay que pensar, por ejemplo, que Colombia, uno de los avances fuertes... En ese sentido, fuertes, para usted es una esperanza. Sí, bueno... No, pues en el fondo es que no sea el caos. No entiende del todo, pero fíjense que es una cosa muy curiosa que en Colombia el desarrollo de un sistema de salud que atiende a la mayoría de la población y no solo a los empleados del Estado es una iniciativa del señor Álvaro Uribe. Sí, que quiso aprobar la ley en el 94 de estatutaria, de servicio social, la ley de atención de salud. Sí. Cuando antes aquí el Seguro Social no atendía sino a los empleados públicos. Sí. Y después entonces vino la ley estatutaria que duraron discutiendo. Sí, ya se ha ido ajustando, pero finalmente es un conservador, alguien que se pinta como de derecha, el que abre un camino para un avance social importante. Y lo mismo ocurre con muchas de las cosas que se atribuyen a los liberales que se hicieron también como para transar. ¿Cuál otra, por ejemplo? Pues los liberales han estado promovieron mucho la organización sindical. La Revolución en Marcha. La Revolución en Marcha, la Revolución Sindical, y promovieron la educación sobre todo. Sí. Y fueron los que promovieron también buena parte del sistema de salud. Uh-huh. Pero siempre han sido transacciones entre liberales y conservadores. Sí. ¿Y usted cree que va a pasar lo mismo ahora? Sí, yo creo que va a pasar lo mismo. Es decir, que el gobierno no va a tener la manera de hacer una gran transformación y va a estar transando en unas cosas y las otras, y va a ampliar algunas de las cosas que están frenadas, como algunas de las cuestiones de salud, de pensiones, seguramente lo va a poder ampliar un poquitico. Sí. Pero en otras cosas va a seguir muy parecido y siempre va a seguir esta cosa en la que no hay realmente grandes movimientos de cambio, porque no hay movimiento organizado. No hay fuerza. No hay una fuerza organizada. Suficientemente fuerte como para organizada lo que ha pasado con el sindicalismo en Gran Bretaña. Sí, no, aquí el sindicalismo se desapareció. Es increíble, se desapareció. No se habla de él. Sí, no, eso se perdió. En un gobierno de izquierda. Entonces, eso demuestra que en el fondo nada está perdido mientras no todo esté perdido. Bueno, no sé. Pero... ¿Usted cómo lo ve? No, yo veo que es un país que es capaz de hacer pequeños avances, pero que mientras no logre organizar por posturas realmente organizadas, populares, campesinas, etcétera, no va a poder hacer lo que se supone que hace falta hacer. Por ejemplo, este es un país que todo el mundo dice, todos los economistas y los teóricos dicen que hay que hacer reforma agraria. Yo estoy de acuerdo. Pero ¿dónde hay movimiento popular a favor de la reforma agraria? Como el que hubo en tiempos de Lleras, ¿no? Sí, ya no hay nadie. Ya lo acaba, sí. Nadie lucha por la reforma agraria. No. Es teórica, es en papel. Es hecha por los intelectuales. Entonces, solo cuando en esas transacciones a veces logran meter el huequito para hacer algo, en una negociación de paz o algo así, meten un poquitico de reformita agraria en alguna parte. Y entonces eso para usted, y también para mí me parece en cierta forma, ¿eso es lo característico de la colombianidad? Pues es lo característico de Colombia. Es que yo creo que la colombianidad es un concepto que no existe. ¿Qué es la colombianidad? Colombia. La colombianidad es Colombia a pesar de sus... Es Colombia vista por la gente que la describe. Sí. El que trata de definir a Colombia, sí, que son los intelectuales, los periodistas. Sí. La colombianidad es Colombia vista por los periodistas. Sí. Y entonces el periodismo es el aquí y el ahora. Eso es... No, y es la simplificación, es pensar que todo el mundo es parecido, es dejar de lado las grandes diferencias, todo eso que es parte de lo que es muy frecuente en la discusión en Colombia, no ver los matices y las diferencias. Sí, ¿y por qué no se ven? No, porque no hay organización social, digamos. Y porque hubo la tradición esta de enfrentamiento, de polarización, de que cuando alguien proponía algo, siempre alguien le decía, no, es al revés, es exactamente al revés. Eso es cierto. Entonces aquí los liberales y los conservadores... Pero paradójicamente se llega a unos acuerdos. A unos acuerdos a pesar de que se por esa razón de que no hay nadie con poder suficiente, porque no hay una oligarquía nacional.
Bueno, eso nos salva de la dictadura, que somos También. un país que solo hemos tenido una dictadura fracasada, Y afortunadamente. momentánea y muy corta, y una dictadura que la mayor parte del tiempo estuvo gobernando precisamente de común acuerdo con todo el mundo, con los liberales y los conservadores. Sí, eso es cierto. Pues tiene una perspectiva, doctor Melo, muy diferente de la generalidad de los historiadores, y creo que es interesante ver esa perspectiva en el momento actual y hacia el futuro también. Sí. Muchas gracias. A usted.